consigna, esto es lo que dice el carnaval, ¿no es poca? No. A mí me pasó, yo tengo una malísima experiencia como estudiante universitaria por no comprender de todas las consignas. Pero bueno, más allá de eso. Entonces, características generales. Así como el primero fue un trabajo práctico, en principio vinculado a una clase, esto es otra cosa, diría Irma José, no, esto es un trabajo integrador y que no es individual, es grupal. Ahí vemos dos claves distintas, ¿sí? No es sobre una clase, es integrador, no es individual, es grupal. Retengamos en principio esta cuestión, el trabajo es grupal, integrador, y lo entregamos con mucha antelación porque además, a diferencia de la consigna anterior, que tenían una paleta de temáticas entre las cuales elegir, acá la temática la eligen ustedes. Entonces, llegar a definir la temática es un trabajo en sí mismo y que muchas veces, digamos, precede la tarea de realizar la consigna. Entonces, vayan teniendo en cuenta que hay que juntarse con otros y armar y establecer en común una temática sobre la cual van a trabajar el integrador, ¿sí? Les decíamos, la temática la ponen ustedes, pero tienen algunas características la temática. Ahora vamos a hablar de otras cosas, pero quiero centrarme en eso. El tema elegido, hay 3 elementos posibles para que ustedes seleccionen. Un caso o situación tomada de las prácticas preprofesionales. Este cuatrimestre todos son de trabajo social, algo que no nos pasaba hace rato. Como ahora se cortaron las relaciones entre carreras por el subguaraní, solo han venido trabajadores sociales. Aprovechemos eso, invitémoslos a que una de las opciones sea trabajar sobre las prácticas preprofesionales. Segundo elemento, algún fenómeno empírico de relevancia que pueda ser analizado en relación a los contenidos, y ahora vamos a ver qué, pero en principio un fenómeno empírico de relevancia, y acá traemos el hecho de que la materia es problemática de la salud mental en Argentina. ¿Sí? Aprovechemos dentro de lo posible que si el fenómeno empírico de relevancia está anclado en Argentina, mucho mejor. Igual vamos a hablar después de eso en distintas clases, pero tenemos para tirar manteca al techo la cantidad de fenómenos empíricos de relevancia que pueden ser analizados, digo, mediáticamente, y hasta recién acabo de leer sobre el ataque a la escuela de danza en Belgrano, de hombre que está internado en el Tornú. Antes que eso lo hemos conversado, lo que pasó en el Malva y tal. O sea, tienen también ahí algunos elementos e incorporamos exclusivamente en relación a este cuatrimestre y para poder poner en valor estas conferencias, algunas de las temáticas de la conferencia. Pueden quizás analizar la conferencia, que es algo que no les pedimos como tarea sistemática, tomar las conferencias que siempre van a estar subidas como material para hacer la consigna, ¿sí? Entonces está alguna práctica preprofesional, algún fenómeno empírico de relevancia, algunas de las temáticas de las conferencias, ¿sí? De ahí pueden elegir. ¿Qué hacer con esto? Ahí vamos. La propuesta es, también en línea con lo que veníamos proponiendo, armar un informe. En este caso es un poquito más extenso, tiene hasta 5 páginas. Esto es muy parecido, digamos, al formato del trabajo anterior, que analice esta problemática y, como decimos, enfocando dentro de lo posible en la realidad argentina. Los grupos para armar esto, digamos, un informe, hasta 5 páginas, 3 temas posibles. Los grupos son, lo establecimos también en función, en la última reunión de cátedra, pero después en función de la cantidad de inscriptos que tenemos, que es el tope, digamos, el tope de inscriptos. Originalmente iba a ser hasta 2 personas, pero incorporamos la posibilidad de que eventualmente sean 3, por esto, ¿no? Porque son muchos inscriptos. Y porque en general, digamos, todos ustedes tienen una cierta gimnasia en trabajar en grupo. Así que estamos, en ese sentido, tranquilas con que puede funcionar bien, de 2 o 3 personas. Como hicimos en el objetivo anterior, proponemos una cantidad de temas o enfoques y les pedimos que por lo menos incorporen 3. Pueden incorporar más, de acuerdo a las características de la temática, pero que por lo menos incorporen 3. Y acá en estos temas y enfoques lo que queda, digamos, expresada es la totalidad del programa, de la totalidad de las clases que hemos visto. Así que no los voy a repetir para no demorar, pero los tienen ahí y la idea es que tomen al menos 3
como disparadores para poder hacer el análisis. En cuanto a la estructura del informe, es la misma que les propusimos para el primer trabajo, un título, el ejercicio de hacer un título es algo valioso en sí mismo, un ejercicio de hacer un título, que va a tener una portada con ciertos datos, una introducción, un desarrollo y conclusiones. Y seguido de eso, las referencias bibliográficas. ¿Sí? En eso no cambia con respecto a la propuesta anterior, sí, digamos, les da más margen porque se espera que puedan desarrollarlo con una extensión mayor. Lo mismo que dijimos en el primer tema, en el primer trabajo práctico, se pueden usar otras fuentes si complementan, no si desplazan, ¿sí? Si desplazan los contenidos de la materia, no estamos pudiendo incorporarlos, ¿sí? A ver que me están llegando mensajitos. A ver. Ah, bueno. Ah, tengo que dejar de compartir. Ahí. Pienso 5... esto es de mí. Estos son mensajes de Flavia, Mili. Claro, bueno. Porque sigue con problemas, ¿no? Claro, ahí está Fla conectada, que está escuchando entrecortado. Y sí. Me parece que está complicado en general. Sí. Siguió pasando lo de gente que entró y rebotó y costó un poquito más que entren. Por una cuestión básica vamos a terminar de hablar de la consigna e intercambiar en relación a eso, y quizás tengamos que posponer la presentación de la clase de hoy, y ahora lo hablamos, no hay problema. Bueno, hasta acá más o menos se entiende que hay una propuesta que tiene que ver con articular ciertos ejes, con un cierto formato, en relación a ciertas temáticas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, se entiende. ¿Se entiende? Joya. Sí. Después, bien, eso en relación al contenido. Después hay, por supuesto, requisitos formales. Que como sabemos, los requisitos formales son pensados para que sea un alivio para ustedes. Primero, para establecer cierta equidad, de que no es que alguien va a entregar con letra 16 y otro con 11, interlineado simple, Arial Narrow, da cierta equidad en el desarrollo. Tómenlo como eso, ¿sí? Como algo que ofrecemos nosotros para calmar las aguas, no para que lo piensen como, uy, qué gente obse. Tiene ciertas características, ustedes las van a leer en la consigna, y acá lo que hicimos, a diferencia del primer trabajo, es conversar un poquito acerca de qué se espera en cada sección, que es básicamente verdades de perogrullo, ¿no? Una introducción introduce, un desarrollo desarrolla, ¿sí? La llama que llama, es algo muy viejo. Es casi auto evidente, pero lo dejamos marcado como para entendernos, ¿sí? Las conclusiones que incluyen y cuánto esperamos que tengan de extensión, y después la bibliografía. Y lo que agregamos acá, también, porque es algo que fuimos detectando, no lo evaluamos extensamente en el primer tema, en el primer trabajo, pero lo vimos como un tema, pongámonos de acuerdo en cómo citar. También eso ayuda, ¿sí? No es tanta la bibliografía que se trabaja en digamos, nunca es más que una carilla, son entre 5 y 6 textos. Tomémonos la costumbre, sobre todo para desmitificar, ¿no? Hay que hacer las citas. Tomémonos la costumbre de tomar ciertos elementos para organizar esa presentación. Y bueno, y ahí está una tablita muy básica que después la podemos ir ampliando. Vemos cómo siguen las clases y conversarlas. En general nosotros hacíamos una charla tipo taller, que era sobre redacción académica, y ahí hablábamos bien de los distintos tipos de referencias, todo después lo fuimos sacando, porque era como, tenemos tantos temas para hablar que a veces levantamos cuestiones así de un cuatrimestre a otro. Esto es todo, amigues. No hay mucho más, ni mucho menos. Nada, recordar extensiones, características, ¿sí? Temáticas, si pide hasta 3 que estén ahí, si quieren agregar más también. Sobre todo el tema de las fuentes, perdón, de los textos, que aporten pero no desplacen, ¿sí? Fue algo que nosotros notamos muy gratamente en el primer trabajo, que aportaba y no desplazaba. Bueno, mantener un poco eso, ¿sí? Sobre todo porque las temáticas, bueno, están
están bastante repartidas, como para que puedan tener una aproximación amplia a todo lo que fue el contenido de la materia, y va a seguir siendo, ¿no? De acá al final, que ustedes tienen para ver. Voy a dejar de compartir, así conversamos un poco. Ahí va, ahí vuelvo a verles las caras. ¿Hay alguna otra consulta, duda, pregunta? No sé, nada es obvio, es el momento de conversarlo. Ahí está Flavia. ¿Van bien entonces? Yo no tengo ninguna pregunta respecto a la consigna, pero en realidad quería avisar que no tengo grupo y si alguien está sin grupo. Ahora hay gente que busca gente. Ahora tienen el chat, tienen el correo, que están todos sus correos. Sáquennos a nosotras para no decir estas viejas o lo que sea, y conversen entre ustedes para armarse los grupos. Ok. Vieron que están compartidos a propósito, digo, se ven todos entre ustedes los correos. Sáquennos por decoro, saquen Gesmid y charlen, rosqueen a ver cómo se juntan. Sí, Daniela y el resto. En los trabajitos anteriores hubo muchas personas que trabajaron temas similares, entonces sí. con autores similares, con problemas similares, más allá de que había unas temáticas para elegir. Entonces digo, no están tan lejos de cosas que les puedan llegar a interesar investigar. Sí, totalmente. Sí. Nosotros por una cuestión obvia entregamos la devolución de la corrección de este trabajito individualmente, entonces nadie sabe de qué trabajó el otro, pero pregunten, digan, bueno, ¿quién usó el tema de... Alguien fue por el lado del cuento de la criada y bueno, ahí se van a juntar, digo, hay un tema de referencia. ¿Quiénes usaron la fotografía para hablar de psiquiatría y los médicos? Bueno, ahí tiene otro tema, ¿sí? O al revés, si les parece que hay otro eje que las convoque, no sé, a mí me interesa, no sé, profesionales del trabajo social. Bueno, hagan así, tipo, clasificados. Profe, ¿alguna fecha tentativa de entrega hay? Está todo ahí. No la vi, perdón. Ahí arriba de todo está, la entrega del escrito es el 16 de diciembre, okay. Y cómo se tiene que entregar, eso también lo agregamos todo, claro. Porque, por eso digo, hay que leer la consigna en el sentido fuerte, diría Martín Coban, en el sentido fuerte de la consigna, leerla toda. Miren todos los pedacitos, que está toda la información ahí. ¿Sí? Bueno, aprovechando este maravilloso momento en el que Flavia sigue apareciendo, yo con total discreción me voy a ir, y se quedan con Flavia, ¿sí? Lujazo la clase, se los anticipo, lo sé. Gracias, Eugenio. Chau, cuídense. Hola a todos, disculpen la demora, pero no me podía conectar, no tengo internet en mi casa, así que estoy dándome señal con el teléfono, con lo cual supongo que alguna vez lo intentó. Bueno, tenemos que... bueno, hoy es sobre trauma social y un poco la idea que les propongo, el recorrido que les propongo es en base a un lineamiento, que es pensar el tema o a partir de alguna conceptualización del psicoanálisis. Eso por un lado. Por otro lado, algunos pudieron ver el tema de bibliografía, la bibliografía para compartir o un recorrido de lectura posible es a partir de... ¿prefieren que apague la cámara? Así sí se escucha mejor. Me parece que lamentablemente, porque va a ser mejor. Sí. Díganme si se escucha mejor. Por lo pronto sí. Sí, parece que sí, Fla. Ok. Bueno, un poco el recorrido tiene que ver con acercarles materiales que son producciones latinoamericanas, ¿no? De algunos autores argentinos y sobre todo autoras argentinas, porque la idea es que poder acercar material producido por mujeres hemos tenido excelentes teóricas en relación a la temática del trauma social. Y por otro lado, pensar o articular el tema del trauma con el concepto de reparación simbólica. Y algunos de los materiales que tienen en la bibliografía obligatoria, no solamente una conceptualización teórica sobre el tema,
sino cosas que tienen que ver con documentos producidos desde organismos del Estado en donde se ha dado respuesta a gente que ha sido víctima directa del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad. Con lo cual me parecía interesante en ese sentido, no solamente lo teórico, sino articularlo con el campo. Así como también algún material que tiene que ver con el tema de los dispositivos grupales ligados al tema de los traumas sociales. Bueno, la noción de trauma en principio surge, la definición etimológica y de dónde proviene un poco surge del campo quirúrgico que tiene que ver con el tema de la rotura o perforación. Pero después hay un traslado de conceptualizaciones y como yo les anticipé antes, yo recorto y me paro desde el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque a partir del psicoanálisis es desde donde uno empieza a pensar el trauma social con dos características que lo hacen absolutamente exclusivo, que tienen que ver primero con que hay un daño imposible de localizar. No se localiza en alguna zona específica del cuerpo de uno, pero sí hay un daño. Y segundo, que tiene que ver con un efecto perdurable en el tiempo. O sea que puede ser que más allá de un episodio circunscripto, un acontecimiento que uno pueda decir específicamente traumático, por ejemplo, por la dimensión o la magnitud, el tema es que pueden pasar 10 años y ese efecto traumático sigue vigente. Entonces, la idea de trauma social es que instaura una perdurabilidad que no sigue una linealidad en el tiempo, que pueden pasar 2 décadas, 3 décadas y sin embargo seguir resultando traumático o para alguna persona en particular o para alguna comunidad con daños que son difíciles de sanar o de reparar. Entonces eso, hay una perdurabilidad que trastoca la idea de la linealidad del tiempo. Y por otro lado además, porque antes de Freud, con Moisés y el monoteísmo, no hubo ninguna persona que hablara de un trauma que puede hacer, o de una situación traumática, que pueda ser trauma para una persona, para un individuo y para todo el colectivo, que eso es algo, digamos, otra de las características que hacen a los traumas sociales. Afecta al sujeto individual y al sujeto y a todo el colectivo social. Entonces esas son las 3 características. Por eso yo les decía que para eso yo tomaba o me paraba desde el psicoanálisis. Siempre que uno hace una importación conceptual, en este caso sería del paradigma del psicoanálisis, porque vamos a tomar dos ejes para pensar el tema del trauma. Uno es desde la historiografía y otro es desde el psicoanálisis. Cuando uno hace importaciones conceptuales, tiene que tener mucho cuidado, digamos, en donde, digamos, cómo hace esa importación conceptual, en qué momento de la obra de alguna persona que cita, y porque además, que Eugenia también los ha mencionado seguramente con el tema de medicalización, que la medicalización, por ejemplo, no significa lo mismo a lo largo, en Conrad, no significa lo mismo en los años 70 que en los años 90, no significa lo mismo. Esto es lo mismo. Trauma para Freud no significa lo mismo hacia fines en el año 1890, no significa lo mismo que después en el año 1910 o en el 1916. No significa lo mismo. Entonces, pero para que se entienda un poquito algunos rudimentos de los que hacen al psicoanálisis para entender por qué uno toma esa conceptualización y por lo menos a mí me parece fecunda. Y es lo siguiente. Primero porque vamos a tomar unas ideas que son interesantes en Freud, que después nos van a ayudar a pensar por qué algo es traumático, que es lo siguiente. Para él, el aparato psíquico, a diferentes de corrientes del psicoanálisis posteriores a Freud, para él el psicoanálisis es un aparato psíquico abierto. Y cuando uno dice un aparato psíquico abierto, se refiere abierto a lo externo y a lo interno. ¿Con esto qué quiere decir? Que él no, si bien están presentes en su obra corrientes más endogenistas, ¿no? Que todo está jugado en la primera infancia de ya y entonces, también
se pueden dentro del psicoanálisis consideran e incluyen lo externo. Lo externo puede ser lo exterior, o sea, lo exterior, ¿no? Entonces, el aparato psíquico, él dice, en el aparato psíquico el traumatismo es constitutivo y constituyente. ¿Por qué? Al estar abierto, el aparato psíquico está abierto a las pérdidas, a los vínculos, a los deseos, a los duelos, a los apegos. Está abierto a todo eso. Por eso hablamos de un aparato psíquico abierto. Y, por otro lado, ese es constitutivo y constituyente. Eso va motorizando, todo ese tipo de cosas que yo les dije, va motorizando defensas, que pueden ser adecuadas o inadecuadas, o arcaicas, digamos. Pero eso permite que la persona vaya complejizando cada vez, y va creciendo en su vida, y va desenvolviéndose, y va generando nuevos vínculos, y siempre hay alguna instancia donde poder retomar cosas que quedaron como más anquilosadas, si se quiere. Bueno, por otro lado, además, también el concepto de trauma, una cosa que les quería decir era que, ¿por qué es un sistema abierto? Porque es lo que nos da la pauta de que uno tiene posibilidades de reparar y de trabajar con las cosas. Si fuera un sistema psíquico cerrado, yo no tengo nada que hacer, digamos, cuando alguien padece alguna situación traumática. El concepto de trauma, por otro lado, también es un concepto polisémico a lo largo de toda la obra. Y sobre todo, además, es relacional. Quiere decir, así como el sujeto humano se constituye a partir de un otro y es relacional, o sea, vive en la comunidad, y esto en el tema de lo que yo les decía antes de cómo algunos ponen el acento en el acontecimiento externo y a otros con una línea para pensar exclusivamente en las cualidades, entre comillas, del sujeto para elaborar una situación traumática. Una de las cosas que quería comentarles es que cómo es la performance, cómo es la presentación de una situación traumática. En general suelen aparecer síntomas que tienen que ver con repeticiones, con sensación de repetición, con angustia, con insomnio, con estar hipervigil, con evitaciones, con irritabilidad, ansiedad. Todo esto es un cortejo sintomático, pero no podemos solamente describir una situación traumática en función de un cortejo sintomático. No se puede de ese modo. Sin embargo, los manuales diagnósticos, que esto se enlaza con otras cosas que han visto en la cursada, tienden con una pretensión de universalidad y de objetividad la situación traumática y traducirla en términos de una cantidad de síntomas, pero desgajada de un sujeto histórico, político, económico, social. Entonces, la gran restricción aparece en otros momentos ustedes seguramente han visto, o Eugenia les ha mencionado el tema del DSM. Acá, con el DSM, sobre todo el DSM-4, el concepto de trauma, bueno, a ver, la asociación que elabora, la Asociación Psiquiátrica Americana que elabora el DSM, tendió a dejar y a recortar mucho todo lo que son las corrientes psicoanalíticas y centrarse sobre todo en corrientes más biológicas con mucho acento en la farmacología. Entonces, el trauma aparece ahora como estrés postraumático, ¿no? Síndrome de estrés postraumático. Todo empieza como a reducirse y a tomarse desde otro filtro. Pero quería contarles que vamos a volver a reinsertarla, aunque los manuales no lo hagan, vamos a volver a reinsertar el concepto de trauma ligado a la historia, porque yo les decía, bueno, acá nosotros vamos a tomar como dos ejes, uno desde el punto de vista del psicoanálisis y el otro desde el punto de vista de la historiografía. El concepto de trauma social se impuso en la historiografía y aparece muy ligado al concepto de memoria. No memoria como la conocíamos antes, la memoria más neopositivista, que es discreta, como un objeto, digamos, aséptico,
digamos, recortado, sometido a una serie de análisis. No, 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 no es así. Acá, digamos, la historia viene por otro, la historia y la memoria aparece desde otro lado. Es la memoria de los testimonios. Hoy por hoy, digamos, inclusive hay un gran debate internacional sobre la ola de memoria hoy por hoy, porque la historia y la memoria es fundamental para la reconstrucción, digamos, la memoria es fundamental, la memoria ligada incluso a los traumas es fundamental para construir la historia. Entonces, y en esto la Capra y Facín tienen muy, muy buenos desarrollos. ¿Cómo se construye esta memoria? En base a testimonios vividos por la propia persona. ¿Esto qué va a implicar? De nuevo, como antes decíamos, no es una historia lineal. Cuando uno rescata los testimonios, por ejemplo, de víctimas, lo que ve son emociones, se ven cosas que quizás no cierran, algunas cuestiones que no, piezas de encastre que no cierran, no encastran perfectamente, aparecen negaciones, pero, digamos, todo esto después es sometido a algún análisis, pero se reivindica estos testimonios de la gente, de los que han, de los testigos en primera persona. Por eso se toma que es el relato de las víctimas y no de los héroes, digamos, de los crímenes, no de las batallas, de las tragedias colectivas. Otra de las cosas que, digamos, por eso, por ejemplo, para construir la historia y de situaciones traumáticas, se me viene en mente el tema de la guerra de Malvinas, gran parte de apropiarnos de la historia ha sido escuchar a los excombatientes, y no solamente del momento, el momento del periodo 1982, sino lo que ha sido sus relatos en todo este tiempo. Hemos aprendido más de la guerra de Malvinas a partir, digamos, inclusive de los suicidios, de la cantidad de suicidios de los excombatientes, mucho más que no de un libro de historia en ese momento. Entonces, hay muchas cosas, y ahí acá de nuevo vuelve la idea de esta no linealidad de lo traumático. Aprendemos mucho más con el paso del tiempo y con estos relatos. Lo mismo sobre Auschwitz, lo mismo sobre, digamos, España, la tragedia. Entonces, empezamos a reconstruir a partir de los relatos de esos colectivos que, del colectivo de humano que ha sido o víctima o testigo directo o indirecto. Pero así es como aprendemos o reivindicamos los traumas y los traumas sociales insertos en la historia. Entre lo individual y colectivo, lo colectivo en la historia, digamos, un elemento para pensar esto es el concepto de transmisión. ¿Por qué? Porque en la memoria, digamos, ya no de la memoria de los pueblos o la memoria de una comunidad, sino que la memoria generacional. Porque hay una idea que a mí me gusta mucho, que es de una argentina, por eso la reivindico, que es Aide Feinberg, que habla del telescopaje, ¿no? Que también nos da una idea de memoria y de trauma a lo largo de las generaciones. Ella se puso a investigar cómo aparecen en algunas generaciones, digamos, primero sitúa el tema de la memoria familiar. Las familias son núcleos donde se construyen identidades familiares, identidades de las personas. Se transmiten códigos, se transmiten sentidos, fantasías, modelos, épicas, mitos, narrativas, pactos, secretos, todo eso se transmite de generación en generación y en el marco de las familias. Y cuando se transmite, no se transmite ni de un modo lineal, ni de un modo ordenado, ni un modo continuo, se transmite con una mezcla. Pero ella se puso a estudiar cómo había una transmisión generacional traumática, cómo reaparecía quizás en segundas y terceras generaciones
situaciones no elaboradas de una generación. Entonces, por ejemplo, eran, lo grafico así para que se entienda, digamos. Quizás había un nieto que estaba absolutamente consustanciado con su abuelo, de algún modo, pero viviendo o capturado en la historia de vida de ese abuelo. Entonces, en lugar de vivir su presente, vivía una situación de captura más alienante o lo que podría llamarse un duelo encapsulado, no resuelto, cristalizado, digamos, ¿no? Entonces, ella lo que... me apareció esperen que me apareció algo del chat. Sí, Fla, no te hagas drama, que es una situación. Yo también, por ejemplo, me saqué la cámara porque al ser como la computadora que graba, me parece que así iba a ser mejor. Sí. Lo que dice Nadia es tal cual. Hoy está un poco complicada la conexión en general, así que no hay problema, Nadia, y estamos grabando porque aparte Mica me hizo acordar que esta segunda parte tenía que poner a grabar. Así que sí, gracias por compartirlo. Seguimos nomás. Bueno, entonces, quería traerles esta idea, primero por varios motivos. Primero porque es una idea de una argentina que fue tomada en muchos lugares en otros contextos y eso, y se reprodujo, que es esta idea de telescopaje. Pero lo que quería, y a los fines de mostrar cómo una situación puede ser traumática a lo largo de generaciones y a lo largo del tiempo, y que a veces... Puede justamente, ser, perdón, sí, puede ser ejemplo de esto, la cuestión de la comunidad judía, a ver, y que después del holocausto y de todas las vivencias, como que continúan como dolidos por toda esa situación, digamos. Como que bueno, siguen en duelo por lo que pasó eh, en su momento. sí, pero vamos a tomar eso. Seguramente porque, a ver, el holocausto es un ejemplo también paradigmático de un trauma social. Y yo les iba a decir, bueno, en realidad la situación de trauma viene absolutamente, hay una tríada en relación al trauma que es duelo, pérdida, duelo y reparación, si quieren, ¿no? Cuando una comunidad, digamos, sobre todo, o la colectividad, digamos, cuando un colectivo humano, como vos ponías recién en el tema de los judíos, igual, con la matanza y con toda la estigmatización que hubo de los judíos, en realidad no es solo la colectividad judía la que está afectada, sino es la humanidad entera, digamos, ¿no? No es solo la colectividad judía. Sí, sin embargo, es cierto que hay una reivindicación y un cuidado especial por el tema de haber sido perseguidos, de haber sufrido la cantidad de pérdidas que han tenido, pero en ese caso es necesario que la humanidad toda, digamos, repare esa deuda que tiene con el pueblo judío, digamos. Eso sí, el tema de la elaboración de la pérdida y el tema de las conmemoraciones hacen a la reparación. Distinto sería, esto es diferente del ejemplo que yo les decía, que es cuando hay una situación que queda como congelada, como si no hubiera habido posibilidad de elaboración de un duelo X. Por ejemplo, no sé, digamos, no quiero poner algún ejemplo en particular, pero es cuando una generación o una persona se quedó viviendo como en el pasado exactamente igual, no a modo de elaboración y a modo de conmemoración y a modo de intervenciones culturales como a veces hay para poder elaborar duelos colectivos, sino que es quedarse alienado en algún pasado que a uno no le pertenece. No vive un presente, sino que vive alienado en un pasado. Generalmente tiene que ver cuando o hay algunas reivindicaciones de algunas figuras,
o algunos silencios o algunas cosas que no han sido lo suficientemente elaborados. De esto hay varias películas que son muy interesantes. Después se los voy a mandar se los anoto en el chat. Pero igual quizás conviene pensar un poquito, ya que traías esto, meternos en alguna cosa específica, que es el tema del terrorismo de Estado, como modelo paradigmático para entender un trauma social. Voy a tomar el terrorismo de Estado acá en Argentina, ¿no? En donde ha habido un plan sistemático de exterminio, de desintegridad física y psíquica, una ruptura de los espacios de confianza, vivencias de indefensión y de desmantelamiento identitario, vivencias siniestras. Ha habido también ocultamientos de identidades, falseamientos de identidades falseadas, clandestinidad. Yo en algún momento les decía, bueno, hay clandestinidad por un lado, y por otro lado había secuestros a la vista de todo el mundo, digamos. Esos son como características del terrorismo de Estado. Frente a esto, una de las cosas, que pasan, también hay, digamos, tomando esto que vos decías, lo del pueblo judío, yo diría, cuando una parte de la sociedad ha sido, si bien una parte de la sociedad ha sido víctima directa, toda la sociedad entera, todos nosotros hemos sido afectados y hemos padecido esa situación. Una de las primeras cosas que padecemos es que el Estado deja de ser garante de la ley, porque está trastocado y subvertido todo tipo de legalidad. Y una de las primeras cosas uno de los primeros modelos que se instaura es el modelo de la represión y el modelo de la encerrona práctica, ¿no? Que me parece interesante la idea de Fernando Ulloa. Fernando Ulloa, como saben, bueno, es el nombre del centro que asiste a víctimas directas e indirectas de lesa humanidad, y de Gatillo Fácil, que es el programa que existe hoy en día, y que es el nombre de un psicoanalista que trabajó el tema mucho desde una perspectiva de derechos humanos. Él tiene una idea muy interesante, que es el tema de lo que es paradigmático del terrorismo de Estado, es el tema de la encerrona trágica. Cómo no hay un tercero de apelación, y están el oprimido y el opresor, y el oprimido en un estado de indefensión absoluta, sin tener ninguna posibilidad de defensa y en un estado de inermidad, y su vida depende absolutamente del poder del opresor y de la voluntad arbitraria de esto. ¿Qué pasa? En esos momentos, como la legalidad no funciona, no hay, por eso se dice que es esto del no hay tercero de apelación posible. En esos casos, aparecieron, una de las cuestiones que apareció es el tema de la aparición de los organismos de derechos humanos, que ahí empezaron a aparecer y empezaron a instaurarse como tercero de apelación posible, como aquellos que volvían a instaurar alguna legalidad y alguna confianza posible, cosa que estaba totalmente desmantelada por parte del Estado. Fernando Ulloa lo que dice también trae el tema de la institución, contrarresta todo esto del terrorismo de Estado, la encerrona trágica, con la institución de la ternura, que dice que es una posición ética para tratar de contrarrestar el impulso de apoderamiento del otro. Él lo toma como ejemplo, es muy interesante porque él menciona esta situación como ejemplo por parte de los padres cuando no se apoderan de la cabeza de su hijo, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Pero bueno, hay una situación de poder
que tienen los padres respecto de un infante, de un niño, y ellos cercenan, reprimen esta cuestión de apoderamiento de la cabeza del otro y lo dejan crecer, en función de, por un lado, de la empatía y por otro lado, del reconocimiento del otro. Esto es justamente el antídoto, digamos, de esto de la encerrona trágica, que es donde el otro se apodera en un estado de, digamos, y es quien tiene la potestad de parar o de dejar de parar de que el otro sufra, o parar que el otro esté en un estado de invalidez, ¿no? A ver, una cuestión que les quería traer también, que me parecía que venía en relación a esto, es la definición de la tortura, ¿no? Como esto de estar donde están el oprimido y el opresor. La tortura es un sistema tecnificado y apunta a la destrucción de la persona, y no conduce directamente a la muerte, sino que abre un espacio de agonía interminable en la cual el sujeto se percibe como deshecho de la propia humanidad. Hay una intencionalidad de no matar a la persona, sino desinvestirlo, es un tiempo infinito sin límites, ¿no? De destruir sus creencias, de despojarlo de todas sus identificaciones y de todas sus creencias y las creencias que hacen a su propia identidad. Y la tortura aparece como el paradigma, por supuesto, del horror. Bueno, frente a esto, cuando el Estado no, digamos, mientras el Estado no repone, no recupera una ley, sino que miente, reniega, silencia, no identifica causas, no encuentra explicaciones, no señala responsables, no identifica sus pérdidas, obviamente que convalida la no legalidad, y lo que hace es que todos aquellos que son víctimas directas del terrorismo de Estado se encuentren en un circuito de culpa permanente y de búsqueda permanente. Yo pensaba, me venían en mente, bueno, las leyes de violencia de vida, las leyes de punto final, todos han sido ejemplos que lo que conducían es a una situación traumática reverberante, una y otra vez. Por eso yo les decía antes que todo el tiempo el tema del trauma nos lleva a pensar esta situación del efecto perdurable y de una linealidad traumática en el tiempo, de una linealidad en el tiempo trastocada, porque esos efectos pueden ser de generación en generación y a lo largo del tiempo, porque es necesario, y acá nos emparentamos con el concepto de reparación, es necesario que haya una reparación. La reparación, el concepto de reparación viene del latín que significa disponer de nuevo. Y si bien el concepto de reparación viene del derecho civil, es muy difícil, va a haber cosas que se pueden reparar y hay cosas que no. Si nos atenemos estrictamente a lo que dice el derecho civil, es que, bueno, el Estado rompe el contrato y atenta, incurre en un delito de lesa humanidad, pero por más que intente reparar, digamos, el tema del daño cometido y la reparación, para el derecho es volver a un estado anterior. Nunca se puede volver a un estado anterior. Ya la situación está perdida, hay un daño que ha sido ocasionado, que es imposible, estrictamente en el sentido del derecho, es imposible de reparar. Pero sí, en cambio, puede haber alguna reparación simbólica. ¿A qué me refiero con esto? Que se pueden motorizar medidas de restitución. Primero, legitimar que ha habido un daño. Como yo les decía antes, el Estado, ¿qué tiene que hacer para empezar esta reparación? Tiene que señalar los responsables, los culpables, los tiene que condenar. Por eso
la reivindicación de los organismos ha sido siempre memoria, verdad y justicia. Hay una constatación de verdad que tiene que empezar a circular por parte del Estado y emprender medidas de restitución, medidas de indemnización, que esto es una parte, la indemnización económica, porque si nos atenemos también estrictamente al derecho, el derecho dice que las medidas de indemnización no solamente tienen que encargarse de lo justo, sino de lo bueno, porque el daño es invaluable, digamos. Y tiene también que motorizar medidas de rehabilitación. Estos son la asistencia médica y psicológica. Antes yo les mencionaba el Centro Ulloa de Asistencia a Víctimas de Lesa Humanidad. Todo esto produce o contribuye a generar una reparación simbólica. Y en este sentido, la importancia que haya, digamos, ahora lo emparentamos con lo que yo les decía antes del concepto de historia, cuando yo les decía, bueno, la historia, en la historiografía, ¿por qué es importante el concepto de memoria? Porque recupera todas las situaciones de traumas a lo largo de la historia y necesita de conmemoraciones, de patrimonializaciones, tiene que haber mojones y huellas donde esas situaciones de trauma y de dolor se produjeron, porque eso produce, es un bagaje, es una constatación social que viene a reparar el daño ocurrido. En ese sentido, es muy importante que haya todo este tipo de a ver cómo decirlo, o de lugares que se recuperan. Me refiero a la ex-ESMA, que tiene que seguir funcionando, en este caso con un nuevo sentido, porque uno sigue diciendo ex-ESMA y está el ECUNI, figuran, digamos, las visitas. Es importante que haya las baldosas por la memoria, que en algún momento del práctico yo les proponía recorrerlas, el tema de los bancos en las plazas por los feminicidios, no solamente en plazas, sino en lugares de cultura o en instituciones. Todo esto es una constatación social de que el daño ha ocurrido y que nos rememora y nos evoca que esa situación no tiene que volver a ocurrir. Por eso el tema de la memoria, el trauma ligado con la memoria y la memoria como un lugar particular en la historiografía, en la historia. Además, como otro eje para pensar esa constatación social, todas esas intervenciones en lo público también vienen a, digamos, ser como subrogados, vienen a ser como equivalentes de un ritual funerario que no se ha producido, porque en muchos casos no ha podido haber ningún ritual funerario porque no se ha encontrado el cuerpo. Entonces, todas aquellas situaciones que vengan a hacer una constatación social y cultural, porque toda la sociedad nos hemos visto afectados, sirven a la reparación. Esto igual no quiere decir que la persona, a nivel singular, la persona afectada, tenga un efecto reparador. Entonces acá viene otro concepto que es el efecto reparador singular. Una cosa es la reparación simbólica, que tiene que estar, que es condición de posibilidad para que un efecto reparador singular se produzca, pero lo que es importante señalar es que no necesariamente se puede producir. Quizás una persona sienta todavía, a pesar del tiempo transcurrido, sienta angustia, sienta dolor, sienta que no ha sido justamente reparado su situación. Y esto hay que tomarlo, digamos. Por eso es importante pensar en el efecto reparador distinto de la reparación simbólica. Y otra cosa es que, yo les decía antes, además de las conceptualizaciones, también es importante pensar las cuestiones de abordaje en terreno. Y me parecía que los dispositivos grupales son dispositivos privilegiados, además de
todo el andamiaje comunitario y cultural que una sociedad necesita para elaborar el horror que implica el terrorismo de Estado, los dispositivos grupales son los dispositivos más adecuados o privilegiados, dispositivos por supuesto que en el marco de la propia comunidad, ¿no? Para poder elaborar situaciones traumáticas. Bueno, hasta acá hacemos hago un parate y si quieren hacerme alguna pregunta o quieren traer alguna situación. ¿No? Yo les proponía pensar para debatir en algún momento o después cuando tomemos algunas de las situaciones del práctico, pensar una cosa, digamos, ¿no? Yo les comentaba, pero esto es a modo de ir un poco compartiendo inquietudes con ustedes. Existen este dispositivo con el Centro Ulloa, y yo les decía en algún momento que uno de los documentos de la bibliografía obligatoria era un documento elaborado justamente por el Centro Ulloa. Una de las autoras es Julieta Calmels, que va a ser una de las invitadas, que es la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, que es invitada a una actividad que organiza Silvia en la cátedra, que organiza conjuntamente con Graciela Tousé, de otra materia, que no me acuerdo el nombre de la materia de Graciela, pero bueno. Epidemias, algo de epidemias, no me acuerdo exactamente, pero es epidemias y algo por el estilo. Bueno, una de nuestras invitadas es Julieta Calmes, y es una de las autoras del documento que nosotros ponemos, y ha sido una elaboración, y es una elaboración muy, muy interesante, pero lo dejo como pregunta, si es que porque en algunas instancias a veces es un tema de debate, que es si aquella persona víctima de lesa humanidad o víctima de terrorismo de Estado tiene que atenderse en lugares especializados o debiera ser atendida en efectores comunes. Digo, como para pensar. Celebro que exista el Centro Ulloa, pero además para que nosotros nos demos la posibilidad de pensar en esto, ¿no? Porque si bien es importante reconocer la especificidad de trabajo, se supone que todos los efectores comunes deberían estar capacitados para poder abordar situaciones de esa índole. Pero esto es para que en algún momento lo retomemos. Digo porque siempre el torturado, el loco, el migrante, siempre se los ha dejado como marginados o en dispositivos específicos. Quizás para pensar si o las profesiones que tienen que ver más que nada con la salud mental no pueden abordar esas temáticas en efectores comunes, ¿no? Digo, para eso se los dejo como para pensar y para que porque quiero charlar con ustedes, más que nada. Bueno, paramos si quieren un poquito acá. Y les quería preguntar también si pudieron, bueno, de nuevo, si hay alguna pregunta, si hay algo que quedó con duda, que quedó sin entenderse o que podamos pensar. Ah, mira, justo, Nadia. Me parece la compañera Nadia Pisicaro está compartiendo, ella justamente se atiende en el Ulloa. No sé si querés, Mili, leer el Vale. mail, el chat. Sí,
dice, muy fuerte todo, me estoy atendiendo en el Ulloa actualmente. Hoy hablé de este tema en sesión a nivel buscar efecto reparador y ahora escucharlo con respecto a la dictadura. Mi vieja fue monto, hay mucho para reparar y cada vez más socialmente y como individuos. Sí, porque Actualmente, claro. sí, me parece que es importante esto que